Pues muy buenas tardes, ya estamos de regreso en Tardes de Ciencia con este día bastante caótico para todos. En este segundo periodo también de charlas muy interesante y estaremos transmitiendo en vivo desde el Facebook, si nos lo permite la conectividad, en el Facebook, en vivo desde el Facebook de Sábados en la Ciencia. Les damos saludos afectuosos a la doctora Gladys Yáñez y un servidor Rodrigo López, quienes estaremos atendiendo las preguntas que nos vayan llegando. Gladys desde el Facebook y un servidor desde esta sala virtual. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos se mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras. Deben estar en rojo. Si ustedes quieren decirnos algo, por favor levanten su mano en el panel de participantes y con mucho gusto les daremos la voz. Ahora nos vemos directo con el doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, quien hará la presentación de nuestra ponente del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Ángel Trigos, director general de investigaciones de nuestra querida Universidad Veracruzana. Me da mucho gusto estar de vuelta con todos ustedes en su programa Tardes de Ciencia, que organiza la Universidad Veracruzana en conjunto con la Academia Mexicana de las Ciencias. En este periodo de charlas, el cual es la segunda de este bloque, tendremos el honor de escuchar el mundo feminizado en los tiempos del COVID-19, que nos compartirá la doctora María José García Oramas, coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, quien se encuentra con nosotros en pantalla. Muy buenas tardes, María José. Ella Buenas es, tardes. ¿qué tal? Muy bien. Ella es licenciada en Psicología Social, maestra en Estudios de Género y doctora en Ciencias de la Educación, investigadora de la Facultad de Psicología. Ha sido profesora invitada por la Universidad de París y la Universidad de Tours en Francia, así como también por la Universidad de La Laguna, España. Fue la primera coordinadora que tuvo la unidad de género de la Universidad Veracruzana alrededor de varios años y actualmente es coordinadora del centro que les comenté. Ella es una incansable luchadora por los derechos de la mujer, por lo cual me da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañe, nos comparta sus conocimientos, sus puntos de vista y sobre todo esa vitalidad que ella tiene en favor de las mujeres. Mucho éxito en tu charla, estoy seguro que será de gran interés y que de alguna manera nos enriquecerá a todos para de alguna manera tener un mundo, una sociedad, una universidad cada vez más igualitaria y pues más adecuada correctamente desde el punto de vista social. Te felicito por tu presencia, te agradezco que estés con nosotros. Adelante, Marijosa. Muchas gracias, doctor Ángel Trigos. Gracias también a todo tu equipo de trabajo por esta iniciativa y por la posibilidad que me dan de también presentar mi trabajo. Es un gusto estar hoy en Tardes de Ciencia y hablar en efecto, de las ciencias humanas y sobre todo a partir de lo que es la teoría de género. Entonces, bueno, pues tengo aquí una presentación que ya está en la pantalla y que voy a ir un poco siguiendo a lo largo de esta charla. Pues hoy en esta tarde complicada para las comunicaciones, espero que los y las que nos están oyendo pues no tengan problemas de acceso, pero entre tanta lluvia y demás, haremos lo mejor que podamos para que nos podamos conectar y compartir. Esta charla yo la titulé El mundo feminizado en tiempos del COVID-19 y es una charla, estoy tratando de pasar, ahí está, es una charla que parte de lo que son las ciencias humanas. Las ciencias humanas estudian, como su nombre lo dice bien, asuntos relacionados con los seres humanos y con las manifestaciones que los seres humanos realizan en la vida. Entre ellas está la cultura, el lenguaje, la organización social. Y en este caso, una primera cosa que podemos decir es que la humanidad está compuesta por seres humanos diferentes, por lo menos dos, hombres y mujeres. Entonces, el punto de partida de esta charla es la teoría de género. La teoría de género que nace por ahí en los años 90 del siglo pasado es una teoría que empieza sobre todo desde las ciencias humanas y sociales en el campo de la antropología y de la etnografía. ¿Por qué? Porque a partir de ello empezamos a pensar en que las sociedades se construyen de una manera diversa.
Es decir, que las organizaciones sociales y los grupos sociales hacen construcciones socioculturales diversas, y una de ellas muy fundamental es la que tiene que ver en torno a la diferencia sexual, entre seres humanos diferentes. Es decir, si los seres humanos son hombres y mujeres, ¿cómo es que se relacionan? ¿Cómo es que se organizan? ¿Cómo es que se vive en una cultura esta diferencia? Y cómo esta diferencia genera identidades, roles, expectativas, normas diferenciadas en torno a quién es hombre y quién es mujer. Entonces, a partir de una condición biológica es que una sociedad genera estas construcciones, y esto es lo que estudia la teoría de género. Como ustedes pueden pensar, pues es amplísimo lo que se puede abarcar desde la teoría de género, y hoy de lo que yo quiero hablarles es de este objetivo, que es cómo pienso yo que se han reconfigurado las relaciones humanas, las relaciones particularmente hombre-mujer, a raíz de la crisis que estamos viviendo, que es una crisis que primero empezó a ser una crisis de salud, después se convirtió en una crisis económica, después se hizo una crisis política, y no sabemos si va a ser una crisis civilizatoria, pero algunas personas lo están ya contemplando así. Es decir, es una situación que va a trastocar la vida social en su conjunto, y que ya lo está haciendo. Entonces, en este sentido, el argumento de esta charla es decir, bueno, durante siglos las sociedades se han configurado a partir de una estructura de dominación masculina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo aquello que está asociado a ser hombre y por lo tanto a la masculinidad es lo que vale, lo que importa, lo que es preponderante, lo que está al centro de la vida social. Pero viene una contingencia, viene una crisis, viene un cambio desde un lugar que nadie imaginamos, ¿verdad? Ni Nostradamus, ni los videntes, ni los estudiosos, ni los científicos de ninguna ciencia dura, hablando, la que fuera, imaginaron que íbamos a ver trastocada nuestra vida social de una manera tan importante, derivado de una situación sanitaria, derivado de un virus. Esto que nadie imaginó es lo que estamos viviendo, y las ciencias humanas se construyen a partir de la realidad que estamos viendo. O sea, la realidad es la que nos plantea las preguntas. Y la pregunta que ahora nos plantea es: ¿cómo está cambiando nuestro mundo? ¿Cómo se está reconfigurando las relaciones humanas, sobre todo en relación a hombres y mujeres? Y el argumento que yo les quiero presentar el día de hoy es que de la manera más insospechada, el mundo se ha trastocado, y ahora sí, finalmente, está al centro de la vida social los valores considerados como femeninos, y por eso se llama el mundo feminizado en tiempos del COVID. Es decir, todo aquello que considerábamos femenino y por tanto poco relevante, y por tanto no el centro de la vida social y económica, de repente sucede que ahora sí está al centro. Ese es el argumento que yo quiero desarrollar en esta plática, y que lo quiero hacer a partir de 3 aspectos fundamentales, que los pongo aquí, de cómo pienso que se está reconfigurando este mundo que vivimos. Y estos 3 aspectos tienen que ver con, el primero, la relevancia de los trabajos de cuidados y de reproducción del vivir para el desarrollo humano. En esta charla iré hablando de estos 3 aspectos. Este es el primero, los cuidados y los trabajos de reproducción del vivir. El segundo aspecto es la ya impostergable necesidad de visibilizar y reconocer la dimensión y la complejidad del fenómeno de la violencia. Hay que erradicar la violencia contra las mujeres ya. Esto no puede postergarse más. Cada día es más evidente y más visible, ¿no?, las formas que adquiere, de eso vamos a hablar también,
y la necesidad urgente de ya pensar en erradicar esta violencia, es decir, que no exista más. Esa es la idea de la erradicación. Y el tercer aspecto tiene que ver con la concientización sobre la importancia de la salud, del autocuidado y del manejo de las emociones en la vida cotidiana. Estos tres aspectos que generalmente están asociados a la feminidad, es decir, en los trabajos de cuidados, la violencia y el autocuidado y la salud y el manejo de las emociones, son, me parece, los que ahora están al centro de nuestra vida social y que son los que reconfiguran nuestras relaciones humanas. Voy a empezar con el tema de los trabajos de cuidados. Cuidar tiene una amplia gama de posibilidades. Se cuidan a los menores, se cuidan a los mayores, se cuidan a los enfermos, se cuidan a las parejas, se cuidan a los amigos, se cuidan a las personas que queremos, a nuestros compañeros de trabajo. O sea, cuidarse es todo un tema importante en la vida social. Y en la pandemia esto se hace fundamental. Cuidarse a uno mismo, a una misma y cuidar al otro. Eso hace que nuestras conductas y nuestras actividades y todo lo que pensamos cambien en tiempos de pandemia. Si salgo y me contagio a mi abuela, a mi abuelo, a la persona que quiero, a mi hermano que tiene una enfermedad, tengo que cuidarme y tengo que cuidar al otro. Y como las personas vayan comprendiendo esto, pone al centro de la vida personal y colectiva el cuidado. Eso a nivel personal. Desde luego, si lo llevamos a nivel social, pues tenemos a los cuidadores y al personal de salud de primera línea, como lo hemos llamado, como los famosos nuevos héroes, que en realidad no son héroes, sino son personas que nos están garantizando la salud, ¿no? Entonces, todas esas personas que no parecían héroes, que no parecían ser tan relevantes, de repente lo son, ¿no? Y hacen evidente la importancia de su trabajo, la importancia y las condiciones en que lo hacen, ¿no? Esto se contrapone a lo que era antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia, cuidarse era pues una frase que pasaba de un oído al otro sin tomarse muy en serio la vida, sin tomarse muy en serio en la vida, ¿no? ¿Qué era lo importante? Competir. Competir. Si somos académicos, ganar puntos, escribir mucho. Ahora hay muchos investigadores preocupados y cómo le voy a hacer para producir si no tengo acceso al trabajo de campo, si no tengo acceso a mis archivos, no puedo producir. Esa es una de las principales preocupaciones, ¿no? No puedo competir, pero eso es algo que nos está pasando a todos. No puedo competir si soy un empresario y quiero ganar más dinero. No puedo competir si quiero avanzar en mi vida profesional porque no hay condiciones para la competencia. Aunque se nos siga demandando, eso es evidente, ¿no? La otra era el éxito individual. No importa el otro. El otro es más bien un adversario o o alguien que está compitiendo conmigo, pero no un colega, no alguien que tengo que cuidar y que me va a cuidar también a mí. Y el tercero, por mencionar algunas cosas, desde luego esto es como más complejo de lo que lo estoy diciendo, pero a lo que voy es cómo se trastoca aquello que consideramos que era prioritario y que tiene que ver justamente con este polo masculino, ¿no? Que era, el otro es el consumo discriminado, ¿no? Consumir. De repente el mercado y la economía están totalmente paralizados porque no hay esta velocidad en el consumo y no hay esta forma de consumo que teníamos antes, mientras que los consumidores empezamos a darnos cuenta de que no era tan importante consumir tanto, que realmente no necesitábamos tanto, ¿no? Sino que estábamos en una carrera que también tenía que ver y tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces, bueno, ese es como un primer aspecto.
¿Cómo se pone al centro de la vida social el cuidado? Y los trabajos de cuidados, como yo digo, que son trabajos muy complejos. Y los trabajos de reproducción del vivir. En las organizaciones sociales que tenemos, el tiempo y el espacio están totalmente divididos en fronteras sexualizadas. Y esas fronteras ubican a las mujeres en un tiempo y en un espacio, y a los hombres en otro tiempo y en otro espacio. Y eso tiene que ver con la división sexual del trabajo. Eso, durante mucho tiempo, se ha reconocido como una de las principales razones de la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué razón? Porque el trabajo está dividido en dos, el productivo y el reproductivo. El trabajo productivo es el que se hace en el espacio público y el trabajo reproductivo es que se hace al interior del hogar. Ustedes pueden ver del lado izquierdo imágenes de mujeres haciendo lo que es el trabajo reproductivo. El trabajo productivo que normalmente está del polo masculino, aunque muchas mujeres trabajan, resulta que cuando trabajan, como no dejan de hacer trabajos reproductivos, entonces no es que trabajen para que les vaya mejor, sino trabajan doble, que es la doble jornada. Entonces, es un trabajo que tiene características muy diferentes en cuanto al espacio donde se realiza y en cuanto al tiempo. El trabajo productivo es un trabajo remunerado. Esa condición de remunerado lo hace ser considerado mucho más importante que el reproductivo. Es contabilizado. Yo voy a trabajar de 8 a 6 o de 8 a 2 y de 4 a 6 y a las 6 terminé de trabajar y se me paga por 8 horas de trabajo diarias, por ejemplo, que es la jornada más común. Y por ende es visibilizado porque es el que lleva el camino del éxito, de la competitividad, de todo lo que habíamos dicho. Mientras el trabajo reproductivo no es remunerado, nadie paga. Nadie paga porque uno haga su propio quehacer. Claro, si uno le paga a otro para que se lo haga es diferente, ¿no? Pero si yo hago un trabajo reproductivo en mi propio hogar, ese trabajo no es remunerado, aunque me tome tiempo y aunque me tome mi espacio personal. Es ilimitado. ¿Cuándo empieza el trabajo reproductivo que tiene que ver con el cuidado de los hijos, con el cuidado de las personas mayores, con el cuidado de los enfermos? O sea, incluye los cuidados, pero también incluye el trabajo doméstico, que es la limpieza del hogar, la elaboración de los alimentos, las comidas, todo esto que hacemos en la vida cotidiana, limpiar, lavar, cuidar la ropa, etcétera, y es totalmente invisibilizado. No se ve. No se ve porque es ilimitado y porque es todos los días. Entonces, en varias investigaciones que hemos hecho y sabemos perfectamente, también a nivel de las estadísticas, que el 80% de los trabajos reproductivos y de domésticos los hacen las mujeres. O sea, que las mujeres también en horas están contabilizadas por lo menos 4 veces más del tiempo de los varones para estos trabajos. ¿Qué pasa con la pandemia? Pues con la pandemia pasa que estamos todos dentro del hogar y esta división sexual, esta división de frontera sexualizada, es decir, los hombres al trabajo en el espacio público y las mujeres en casa, se trastoca. Se trastoca totalmente porque nadie puede salir, por lo menos de la manera en que lo hacía antes. Entonces, por un lado, el trabajo productivo se lleva a cabo en otro espacio, que es el espacio doméstico. Es decir, trabajamos desde casa. Y la otra es que el trabajo se conjuga con el trabajo reproductivo. O sea, todos estamos en casa, los niños están en casa, estudiando en casa, papá y mamá están trabajando en casa. Y aunque uno puede pensar que esto no sucede en todos los hogares, porque en efecto hay distintas posibilidades, mucha gente sale a trabajar, de todas maneras, estas salidas no son las mismas. Es decir, si hay gente que sale a trabajar y regresa. Pero el tiempo y el espacio se han reconfigurado
para todos nosotros y nosotras en estos tiempos del COVID. Y una de las cosas que han permitido es, desde mi punto de vista, pues tiene, como siempre se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Ahorita en esta lámina vamos a ver el medio lleno y en la próxima el medio vacío. Pero ¿por qué? Porque en la próxima vamos a hablar de lo que ha sucedido en los hogares a nivel de violencia. Pero también tenemos que hablar de lo que ha sucedido en los hogares a nivel de esta reconfiguración de los trabajos, de estos dos tipos de trabajo. Se han mezclado y se han reconfigurado. Yo considero que hay muchísimos hogares en los cuales hay una organización diferente de los trabajos reproductivos. Y considero que hay una participación diferente de hombres y mujeres en estos trabajos. Y desde luego estoy hablando de hogares en toda su diversidad, porque los hogares de hoy en día son ampliamente diversos. Hay hogares donde hay personas solas, hay lugares donde hay distintas generaciones, hay lugares donde hay parejas diversas o parejas heterosexuales, hay lugares con hijos pequeños, hay hogares con hijos grandes, hay hogares donde los hijos han vuelto, pero todos los hogares de alguna manera han visto reconfiguradas sus espacios, sus tiempos y los trabajos productivos y reproductivos. Yo creo que, y quiero creerlo así en esta diapositiva del medio lleno, que eso es bueno, que eso es, más que bueno, que eso es, que eso implica que va a haber una valoración distinta, por eso esto de lo que hemos hablado, de la feminidad, va a haber una valoración distinta del trabajo reproductivo, porque hoy en día a todo el mundo le queda clarísimo cuán ilimitado es el trabajo reproductivo. Nunca se acaba, no tiene fin. Empieza en la mañana desde que te levantas y termina hasta el último aliento en la noche. Es un trabajo que incluye una energía permanente. Y aunque se haya delegado en otras personas, en trabajadoras del hogar, que ahora ha sido difícil a veces, ¿no? Que apoyen por los traslados, etcétera, y incluso en los mismos hogares donde era lo clásico, que uno salía todo el día a trabajar y los hijos se quedaban solos o no había un adulto en casa, ahora el adulto está en casa y está con los hijos y ahí tiene que haber una reconfiguración. Yo quiero pensar que esto va a permitir reconocer cuán valioso es el tiempo para el trabajo reproductivo y para el trabajo de cuidados y cuánto le implica en energía a las personas hacerlo y por lo tanto valorarlo, compartirlo. Me parece que es importante. Yo creo que hay muchísimos varones que no solo están ejerciendo una paternidad distinta en el cuidado de los hijos, sino también están ejerciendo una acción diferente en el cuidado del hogar. Y creo que eso son buenas noticias. Y bueno, el medio vacío. Espérenme. Ay, no, me equivoqué. El medio vacío, creo que es este. Sí. El medio vacío es que estamos frente a nuevos repuntes de violencia de género en sus distintas manifestaciones. Repuntes en términos de la violencia doméstica al interior de los hogares justamente y repuntes o ni siquiera repuntes, no terminan de acabarse las violencias contra las mujeres en los espacios públicos, en la calle, en donde esté que sean. Entonces, hay que entender que así como hay que valorar que el trabajo doméstico es pesado, difícil y que cuenta y importa, también hay que valorar que confinadas han estado las mujeres durante siglos en sus hogares, que para muchas no es novedad tener que quedarse en casa, que así ha sido la exigencia social de sociedades que son disciplinarias y que ejercen vigilancia y control sobre ellas.
una mujer en muchas sociedades tradicionales fuera del hogar no solo es más vista, sino que se expone a la violencia. ¿Por qué? Porque requiere estar guardada, vigilada por la tutela de un varón. Esto puede adquirir una forma micro. Micro es en pequeñas cosas muy cotidianas y muy niñas o que parecen poco importantes, como no salgas, o cuando sí sales, pero cuando lleves a los niños a la escuela, o vigilancia de las mujeres que iban al kinder, pero solo pueden ir al kinder y rápidamente regresar a sus casas, porque si no, entonces ese tiempo donde pueden charlar con otra o donde pasan a la tienda, pues ya están perdiendo tiempo, por decirlo. Son micros, pero también están los macromachismos. Y los macromachismos suceden en sociedades en donde las mujeres simple y llanamente no pueden salir a la calle, ¿no? Y este es el caso de las sociedades de talibanes. En las sociedades talibán, bajo el mando de los talibanes, las mujeres solas no podían salir a la calle bajo ninguna circunstancia. Es decir, aunque se murieran de hambre, aunque estuvieran enfermas, no podían salir nunca a la calle. Y si salían a la calle, tenían que salir con la burka o con este velo que cubra desde la cabeza hasta la punta de los pies. Porque si en la calle, aún con un varón, a la mujer se le veía el dedo pulgar, se lo podían quitar, simple y llanamente, porque no tiene que ser visible. Entonces, hay que entender que la violencia tiene que ver con el confinamiento de las mujeres y que, paradójicamente, mientras se les pide que estén confinadas en el hogar ha sido un espacio totalmente peligroso para las mujeres. Y ahorita lo estamos viendo. Esa es otra de las cosas que estamos visibilizando en este mundo, como digo yo, feminizado, ¿no? Que dentro del hogar las mujeres son muy vulnerables, sobre todo cuando están en un hogar en donde hay un hombre violento, ¿no? Y no solo las mujeres, también los niños. Entonces, esta sí es una situación muy, muy grave y muy preocupante porque, por ejemplo, los niños al salir a la escuela tenían la posibilidad de relacionarse con otros niños, hablar con sus maestras, acercarse, y ahí podían manifestar lo que les estaba pasando. Ahora no sabemos qué pasa. La respuesta para muchas instituciones ha sido el 911, señas para explicar que hay violencia, pero esas cosas, y desde luego los refugios, que los refugios son los lugares a los que las mujeres pueden salir en el momento en que estén amenazadas. Pero claro, los refugios cada vez son menos, el 911 no siempre contesta, la violencia de los hombres en el hogar realmente es una violencia muy, muy macro, en decirlo, en la fuerza de esta violencia. Y entonces, bueno, el encierro es encierro, pues te quito el celular, no puedes hablar con nadie, el aislamiento, ¿no? Una de las condiciones básicas para ejercer violencia sobre las mujeres en el hogar es el aislamiento. Haberla aislado de las amigas, de los padres, de cualquier persona cercana. Y totalmente aislada es difícil para una mujer defenderse de la violencia. Esto ya no puede pasar. Esto ya es evidente que tiene una dimensión demasiado importante como para seguirla ocultando. Entonces, es eminente que tenemos que erradicar la violencia de género y que para erradicarla tenemos que entenderla en toda su complejidad. Es un fenómeno y un problema global. Global quiere decir que afecta en todos los países a las mujeres de todas las condiciones sociales, de todas las razas, clases, géneros. Por supuesto, hay una condición mucho más vulnerable dependiendo de estos factores, de la clase social, de la etnia y ahí se me fue la tercera, pero ahorita la recuerdo otra vez, pero en función de que una mujer sea pobre, una mujer no sea blanca, por ejemplo en Estados Unidos sea negra, y aparte esté en una sociedad muy tradicional, pues esto va a afectar más a ciertas mujeres, como bien decían en algunos de sus escritos
Boaventura de Sousa, decía, al sur le va a pegar mucho más el COVID, mucho más fuerte, porque las condiciones de pobreza, era lo que me faltaba, la pobreza, son las que van a hacer que la situación sea peor, pero eso no quita que la violencia de género sea un problema global que puede padecer cualquier mujer. Multifactorial, depende de muchísimos factores, depende de la forma en que se organiza la sociedad, depende de los valores, depende de las tradiciones, depende de los procesos normativos, de las formas de poder y control, todo eso, de las desigualdades, desde luego. Entonces hay que analizarla en múltiples dimensiones. No hay una respuesta fácil para erradicarla. Tan es así que no se ha erradicado. Pero lo que está clarísimo es que eso se tiene que acabar ya. Porque tiene una forma muy brutal de ejercerse. Es todo un abanico. Desde esto que decía yo, muy pequeñito, de no puedes salir a la casa o te controla el celular o no salgas con tus amigas, hasta el feminicidio. Toda esa gama de posibilidades es terrible. Pero el feminicidio es algo que es verdaderamente indignante, tan indignante que por eso estoy poniendo aquí el tema del feminismo resurgente. Cada fin de semana hay otros casos de feminicidio, de chicas jóvenes, estudiantes, como nuestras universitarias, sobre todo, ¿no? Este patrón para las chicas jóvenes, y no hay respuesta eficaz y eficiente. Y eso tiene que suceder ya. Yo creo que por eso estamos viendo este movimiento feminista tan importante y tan efervescente. Sobre todo en América Latina, se conoce como el feminismo resurgente, que parte desde el 2014 más o menos, con múltiples manifestaciones. Ayer tuvimos la última, la Marea Verde, que es en contra, ¿no? A favor de los derechos reproductivos de las mujeres para decidir sobre tener hijos o no, ¿no? Hasta las miles y miles de manifestaciones que hemos visto contra los feminicidios, como lo que vengo anunciando. Y bueno, no es nada gratis que el 8 de marzo, si se acuerdan, antes de que nos confináramos, que empezamos el 23 de marzo, fue la huelga mundial de mujeres, que en todo el mundo hubo un movimiento masivo. Y el 9 de marzo en México, convocado por las brujas del mar veracruzanas, se llama a una huelga generalizada de mujeres. Fíjense, el 9 de marzo las mujeres dicen nos confinamos voluntariamente porque queremos que afuera se vea que somos importantes. ¿Quién nos iba a decir que el 23 de marzo estaríamos todo el mundo confinado en nuestras casas, no voluntariamente? Pero no es gratuito que esa fuera la última manifestación social de gran envergadura, el 9 de marzo, cuando las mujeres dicen no salimos, no trabajamos, hacemos huelga para que vean que nuestro trabajo importa, que contamos. Como vengo diciendo, hay una desvalorización permanente del trabajo de las mujeres, sus aportes a la vida social y de la violencia contra ellas. Entonces, este feminismo resurgente que está adquiriendo formas nuevas, que está caracterizado por chicas muy jóvenes, en un sentido muy combatientes y para algunos muy radicales, responde a esta indignación creciente sobre la permanente violencia contra las mujeres que no se ha disminuido ni erradicado, aún en situaciones de pandemia. Entonces, bueno, yo creo que esto es un panorama social que también es muy importante tomar en cuenta. Hablé antes de lo que pasa como en el espacio privado. Esto es también lo que pasa en el espacio público. Las mujeres ahí están, también afuera. Y como sé que tengo 40 minutos, voy a ocupar los restantes para el tema de algo que tiene que, digamos que he hablado un poco de la dimensión del hogar, he hablado un poco de la dimensión social y ahora quisiera hablar un poco de la dimensión personal. Y la dimensión personal es que este virus
nos trae a la mente la importancia de concientizarnos sobre la salud, el autocuidado y el manejo de las emociones. Y eso también siempre ha parecido muy femenino, ¿no? Las emociones siempre suenan a mujer. Entonces, de eso también quiero hablar porque me parece muy, muy importante. Me parece que para muchas personas el confinamiento es tiempo perdido o poner pausa en nuestra vida. Es como, este es un tiempo de tránsito, ¿no? Vamos a poner pausa y vamos a esperar que acabe. Me parece que no podemos seguir pensando eso. Me parece que este virus, como yo decía, ha trastocado nuestra vida y la va a trastocar seriamente. Entonces, no puede representar para nosotros un periodo de pérdida, sino tiene que ser un periodo de aprendizaje. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que correr no era tampoco vida, ni era tampoco lo que realmente como seres humanos podemos hacer para nuestro desarrollo. Porque la vida no solamente es la cantidad de cosas que hacemos, sino el cúmulo, como pongo aquí, el cúmulo de emociones a ellas asociadas y el significado que le damos. Entonces, el significado que le damos a la vida cada día, cada experiencia, eso es lo que hace que nos enriquezcamos como seres humanos. Entonces, esta imagen de ver a la ventana, yo creo que es algo como muy común de esta época de pandemia, ver hacia afuera, pero también es tiempo de ver hacia adentro, de ver dónde estamos, qué es lo que es importante, repensarnos, reequilibrar. Yo creo que es un buen momento para eso. Lo hicimos los primeros meses, luego nos aburrimos y ahora ya no sabemos mucho qué hacer. Pero la vida emocional es muy, muy importante y la vida emocional implica experimentar todo un espectro de emociones que nos hacen humanos. Como seres humanos no experimentamos todo el espectro de emociones que implica la vida. Y aquí puse algunas: el dolor, la angustia, la desesperación, el vacío, la incertidumbre, la gratitud, la fragilidad, la alegría, la tristeza. Cuando uno está impregnado por una emoción, como por ejemplo la angustia o la desesperación, la manera de poder sobrellevar esa situación es experimentar otra emoción. O sea, no es quedarse amarrado a esa emoción. Esta foto es muy clásica de un hombre llorando, pero bueno, no es tanto el sentido, sino el sentido es atrevernos a explorar la gama de emociones que como seres humanos podemos experimentar. Es decir, si estoy totalmente triste, no es ponerme o llevarme por la tristeza, sino tratar de experimentar otra emoción, que puede ser la alegría, que puede ser la gratitud. Pues sí, pues estoy triste, pero por lo menos estoy vivo y doy gracias por estar vivo, por decir una manera, ¿no? Pero bueno, las emociones son muchas, son múltiples y la riqueza emocional de experimentarlas, algo que se toma en general como algo femenino, pues impide a muchas personas salir de situaciones de desesperanza, como la que estamos viviendo. Entonces, aquí es muy importante que las emociones no son rasgos de debilidad, son fuente de riqueza interna. Y estas emociones nos permiten enfrentar la fragilidad que hoy estamos viviendo, el miedo colectivo, que yo creo que como está dicho acá, es tan contagioso como el virus, ¿no? Y es la manera de poder, digamos como ahora se usa, afrontar la vida. Afrontar la vida con salud mental, porque hemos hablado, en esta época se habla mucho de salud física y de salud mental. La salud mental tiene enormemente que ver con la creatividad, con la imaginación, con la posibilidad de crear nuevas formas de relacionarnos. Entonces es un tiempo, digamos, fecundo para la creatividad, aunque no lo parezca, por eso digo que no es para nada un tiempo perdido. Apela a la capacidad de resistencia. Yo a muchas personas le digo, no son tiempos para tener grandes expectativas, basta con resistir, con decir, aquí sigo, aquí estoy, aquí vengo, aquí acompaño. De resiliencia, que es algo que se habla mucho en esta época. La resiliencia es la capacidad de mantenerse, ¿no? De mantenerse íntegro frente también a una adversidad. Y desde luego,
el apoyo mutuo y la solidaridad. Un factor fundamental en la salud mental son las redes de apoyo. Las personas que tienen redes de apoyo tienen una mucho mejor salud que las personas que se aíslan. Y como decía yo, la solidaridad también y el apoyo a las personas que en efecto van a sufrir las peores consecuencias, como por ejemplo las personas pobres, que estamos viendo que de nuevo vamos a ver en el mundo condiciones de pobreza muy importantes, las condiciones de etnia, los pueblos originarios, los indígenas son enormemente afectados por estas situaciones, las personas con discapacidad, que de por sí enfrentan una situación adversa en muchos casos frente a sus capacidades, a sus discapacidades, que ahora en esta crisis pues también son vulnerables. Y para terminar, pienso que son tiempos de comunitarismo, de volver a pensar en esta idea de la comunidad, de un encuentro social en la distancia física, se ha dicho al cansancio, ¿no? Que no por estar físicamente separados estamos emocionalmente separados, de sororidad que apela a las mujeres, ¿verdad? Y de respuestas humanas más creativas y humanas para mejorar la sociedad en su conjunto. Yo pienso que es una oportunidad para generar sociedades más humanas, para relaciones civilizadas, civilizatorias, y para que finalmente algo por lo que hemos luchado las mujeres durante tanto tiempo, las diferencias se conviertan en fuente de riqueza y diversidad cultural, que reconociendo que la pandemia pone al centro muchas de las cosas que las mujeres vivimos y pensamos y que son relativas a la feminidad, son tan importantes y reconfiguran la vida social como las experiencias humanas de otros seres diversos a nosotros. Pues creo que estoy en el tiempo y daría ahora espacio para las preguntas. Les agradezco mucho que me acompañen en esta charla el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Pues sí tenemos algunos comentarios en el Facebook. Bueno, de inicio, Lucía Gómez dice encantada por escuchar a la doctora María José. Y tenemos aquí en la sala virtual de Mayra un comentario, excelente conferencia. En la actualidad aún hay mucha ignorancia respecto a la violencia de género y feminismo y es excelente que ocupen parte de su tiempo en informar a la sociedad sobre lo grave que es esto. Sí, en efecto, yo pienso que todavía hay muchísima desinformación o, como bien dices, ignorancia de la dimensión de la violencia de género y de la, como digo yo, de lo complejo que ha sido este fenómeno y de la impostergable necesidad de enfrentarlo y erradicarlo. Sí, estoy de acuerdo. También tenemos participación de Paula. Paula Itzel, si gustas habilitar tu micrófono para que podamos escuchar tu comentario. Creo que sería bastante interesante escucharte. Bueno, quiero saber si se me escuchan. Sí, adelante, Paula. Bueno, yo puse un comentario porque, bueno, me parece importante saber qué se podría hacer para ayudarnos entre mujeres, porque ahorita en la actualidad hay muchas mujeres que, por ejemplo, si tenían alguna pareja y trataban de buscar independencia para no depender de aquella pareja, pues han sido despedidas de sus trabajos y por lo tanto pues ya no tienen una independencia económica como la que estaban adquiriendo y pueden terminar con una pareja, bueno, siendo dependientes de su pareja que era violenta. Y luego también mencionaba sobre el aislamiento y pues en este caso se quedan sin una red de apoyo. También estaba viendo que, bueno, es muy triste, las dificultades económicas y la tensión desatan más violencia, ¿no? Esa tensión que entre los hombres de no poder llevar, por ejemplo, dinero o que no estén de por sí las cosas que según eso se supone que la mujer tendría que hacer, desata más violencia. Y también creo que muchos apoyos se quedan cortos con los problemas que tenemos o que actualmente vivimos porque pues hemos sabido que hay mujeres que han muerto aún con los programas de apoyos que tenemos. También me gustaría que se hablara, no sé, un poco más de las mujeres migrantes, y de por sí ya tenían vulnerabilidad, ahora creo que con esta pandemia se ha acrecentado.
Bueno, en torno a lo primero, me hiciste recordar a esta obra magnífica de Virginia Woolf que se llama Una habitación propia, que decía que lo primero que necesitaba una mujer para ser autónoma era tener una habitación propia, es decir, tener un recurso propio y una fuente de vida propia. Yo creo que lo que comentas es cierto que está sucediendo. Hay muchas mujeres que han perdido su trabajo y eso las pone en una condición de dependencia. Y la condición de dependencia genera una condición de vulnerabilidad, sin duda. Pero creo que no solamente sucede en este caso, también sucede, como bien lo dices, al inverso. También hay hombres que han perdido su trabajo y por lo tanto dependen de, a lo mejor, por ejemplo, lo que está pasando es que hay hogares donde había 4 personas trabajando y de esas quedó una trabajando, ¿no? Y entonces todo el hogar depende de esa persona. Entonces esto pues sí genera muchas condiciones de violencia, pero yo creo que no nada más genera condiciones de violencia. Yo creo que también reconfigura, como lo digo, las relaciones y en el mejor de los casos podrá, en algunos casos, hacer un mejor equilibrio, ¿no? En las relaciones humanas, en las familias, entre mujeres, entre hombres. Y en este caso, respondo a lo que dices, también puede generar formas mucho más solidarias entre unas y otras. Hemos visto que para las mujeres ha resultado muy, muy claro que la amistad es un recurso fundamental para nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, el tener amigas, el tener contacto con ellas, el mantener un vínculo entre mujeres, que es lo que es la sororidad, ha sido algo que han destacado muchísimo estas nuevas generaciones de chicas, que a mí me parece fantástico, ¿no? A veces se critica que es como el club de Lulú, ¿no? Que no se permiten los hombres y entonces... Y yo creo que eso es una exageración, pero lo que resulta muy claro es que un factor de salud para las mujeres y de apoyo contra estas situaciones de vulnerabilidad es las otras mujeres. Y ahí está la consigna de las marchas, no me cuida la policía, mis amigas son las que me cuidan. Y eso es cierto, ¿no? Y es lo que estamos viendo. En relación a lo que me comentas de las mujeres migrantes, pues sí es otra de las poblaciones muy, muy vulnerables. La migración ha cambiado mucho. Antes migraban hombres solos y las mujeres se quedaban en sus casas, ¿no? Pero la situación de migración cambió, entonces empezaron a migrar mujeres solas y, por ejemplo, era muy sabido y muy reconocido por las mujeres que viajaban solas antes de la pandemia, que seguramente en algún momento de la travesía iban a enfrentarse a la violencia y a incluso tener que soportar alguna violación por el pago de paso o por lo que fuera. Y muchísimas migrantes solas salían incluso ya con sus métodos anticonceptivos para no quedar embarazadas en el trayecto, y lo sabían, ¿no? Ahora también eso ha cambiado y ya están saliendo como familias completas, ¿no? De migrantes. Entonces ya no son tanto, hay de todo, ¿no? Pero ya, sobre todo, son mujeres con hijos chicos. Entonces, bueno, eso es una condición de vulnerabilidad terrible. Estar transitando por un país en condición ilegal cuando llevas hijos pequeños es una cosa muy difícil, muy dura. Se hace porque se considera que a lo mejor con hijos pequeños podrás pasar más fácilmente a la frontera, pero todo eso está por verse. Y una de las cosas que es muy clara con respecto a la migración es que no se detiene. Los migrantes no dejan de migrar, ni por condiciones adversas como una pandemia, ni por condiciones adversas como un muro. Buscan siempre la forma de emigrar, porque no tienen de otra, porque no hay otra posibilidad en la vida. Y si no hay otra posibilidad más que morir o salir, sales. Entonces, la migración no ha parado, cambia su configuración también, creo yo que en temas de que hay más mujeres migrantes con más niños pequeños, pero desde luego siguen ahí y expuestas a miles de vejaciones y ahora también a los contagios. Entonces, sí, es un grupo altamente vulnerable, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Paula. Tenemos también otro comentario de Adriana. Si gustas habilitar tu micrófono, por favor. Adriana Perea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te escuchamos, Adriana. Doctora, pues muchas gracias por la
presentación de hoy, un gusto escucharla. Y bueno, totalmente de acuerdo, considero que los valores considerados femeninos salieron a flote ahora con la COVID-19, y cuando habla de los 3 aspectos fundamentales de esta reconfiguración social, me llama la atención cómo están interrelacionados los diversos tipos y también las modalidades de violencia que se ejercen contra de las mujeres. Y hace rato algo que también comentaba era sobre lo que decía del Club de Lulú, y mi pregunta va por allá. A ver, con respecto a esto, ¿cuáles serían las recomendaciones para los hombres en esta época? Gracias. Híjole, ya te me perdiste, pero creo que me dio tiempo de escucharte. Es un gusto de tenerte aquí, Adriana. Las recomendaciones para los hombres. Pues una es respetar y escuchar a las mujeres, ¿no? Entonces, si hay espacios de mujeres, pues hay espacios de mujeres, hay que respetarlos. Así como hay espacios de hombres y hay espacios de hombres y mujeres, y hay espacios de familias, y hay espacios de fiesta, y hay espacios de escuela, ¿no? Hay espacios. Entonces, yo creo que el que las mujeres reivindiquen un espacio propio me parece muy importante y hay que respetarlo. Entonces, el tiempo entre mujeres es un tiempo muy valioso, es un tiempo que a todas nos encanta y que tiene también una larga tradición, desde las mujeres en la cocina de otras épocas, en el río lavando, platicando fuera de la escuela, mientras sus hijos están ahí. En fin, el espacio entre mujeres creo que tiene que ser respetado siempre. Y la otra es la escucha, ¿no? O sea, hay que escuchar lo que las mujeres piden y dicen y reclaman hoy verdaderamente a gritos, ¿no? Y creo que necesitamos ser escuchadas por los varones por qué es importante en nuestras demandas, por qué es importante e impostergable acabar con la violencia y por qué eso les atañe también, ¿no? Creo que es impostergable que eso suceda. Y sí hay grupos y espacios de varones, como los espacios donde se discuten o se reflexiona sobre las masculinidades, pues también son muy bienvenidos, porque son sus espacios. Algo pusiste, Adriana, ya no lo vi ahí, pero bueno, a lo mejor los moderadores me ayuden, pero sí es creo otra que, Adriana. perdón, pero sí creo que tendremos que ser escuchadas por los varones, sin duda. Muchísimas gracias, Adriana Perea. Espero que haya respondido correctamente la pregunta. Desde el Facebook, Noemí López pregunta, ¿qué soluciones hay para erradicar la violencia? Ay, Noemí, ojalá que yo las pudiera contestar así como tú la preguntas. Como lo dije, es un fenómeno tan complejo, tan global, tan arraigado en las culturas y en las sociedades humanas, que es como muy, muy difícil responder a tu pregunta de una manera simple. Pero creo que una de las respuestas es que hay que comprender las causas de la violencia y comprender que están enraizadas en estas configuraciones sociales que hemos hecho sobre hombres y mujeres. En la medida en que las mujeres no son reconocidas, no son retribuidas económicamente como tienen que ser por el trabajo que ejercen, y en la medida en que no están representadas en los espacios públicos, en esa medida es difícil que la violencia sea erradicada. Es decir, para que sea erradicada tendría que haber mucha mayor representación de mujeres en las instituciones, para que puedan, en los espacios de toma de decisión sobre las políticas para erradicarla, que también tendría que haber una valorización, como lo he dicho aquí, de todo lo que representa ser mujer, que es lo que se buscó en la marcha y en el movimiento del 9 de marzo, y la otra es una redistribución económica, o sea, en un mundo desigual, en donde la riqueza también tiene una connotación interseccional, en este sentido en el que invariablemente la persona más rica del mundo va a ser un hombre blanco y la más pobre va a ser una mujer indígena. Ahí tiene que haber toda una reconfiguración social para redistribuir económicamente los recursos.
Creo que si eso sucede, podríamos erradicar la violencia. Y si para eso hay que manifestarse en las calles, hay que trabajar en las instituciones, hay que buscar estar juntas y trabajar por esto de manera conjunta, pues adelante. Yo creo que es lo que hay que hacer. Pero vamos, a que yo tenga así la respuesta sobre cómo fácil y rápido, pues no. Gracias, doctora. Sí, bastante compleja la pregunta. De Mayra, por favor, Mayra, ¿pudieras habilitar tu micrófono, por favor, para que escuchemos tu comentario y tu pregunta? Buenas tardes. Bueno, lo que yo quería preguntar es que actualmente, y más ahorita en la pandemia, pues las redes sociales han sido como nuestra fuente de comunicación y pues por ahí también se puede difundir mala información respecto a estos temas. Entonces quería saber si usted nos podría dar algunas páginas de redes sociales o de internet que tengan información verídica respecto a la violencia de género, el feminismo, para que nosotros podamos difundir esa información a las demás personas. Sí, qué bueno que me hablas de Facebook, porque quizá no tengo aquí a la mano la dirección de la página, pero lo que estoy segura que te puedo recomendar son los sitios de los colectivos feministas. Las mujeres se han organizado en colectivos, hay muchísimos colectivos en el país y en el mundo, y yo veo que las chicas jóvenes se transmiten información a través de estos colectivos. Yo estoy totalmente a favor de apoyar a estos colectivos, de ser parte de estos colectivos, y yo creo que, Mayra, perfectamente puedes buscarlos e integrarte, porque permanentemente están mandando información veraz, información importante sobre lo que sucede. Y esto hay una enorme organización de colectivos feministas que son muy, muy activas en las redes y que se apoyan de manera muy importante. Yo creo que esa sería la recomendación. Gracias. Gracias, doctora. Tenemos, bueno, también gracias, Mayra. La intervención de Adriana Narabe. Por favor, si puedes habilitar el micrófono. Te escuchamos, Adriana. Sí, ¿sí se escucha? Sí. Ok, buenas tardes. Como siempre, doctora, un gusto escucharla. Y mi pregunta va dirigida a qué sucede con el espacio privado, es decir, ese espacio designado, ¿no? A las mujeres, que es, no sé si decirlo, invadido o simplemente cambia a raíz del confinamiento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este espacio y con el bienestar de las mujeres, como platicaba, ¿no? Hace rato. Somos o estamos designadas a este espacio y aún así dentro de este espacio se corre un peligro. ¿Y qué sucede ahora que no hay a dónde ir y que estamos ahí y en el mismo espacio se nos designan a unos espacios más pequeñitos, ¿no? Como será, por ejemplo, no sé, la cocina o el cuarto. ¿Qué pasa con los espacios comunes y cómo afecta a las mujeres? Pues me encanta lo que dice Adriana, porque tal cual me lo imagino como lo estás diciendo, ¿no? O sea, es casi, casi como una invasión, ¿no? Me recordaste una época en que por ejemplo, las mujeres decían qué pasa cuando un hombre se jubila y está en casa, ¿no? Esta idea de hombre en casa es una idea complicada, ¿no? Y yo creo que ahora lo especificaste perfectísimamente. Seguro que pasa como dices, ¿no? Los espacios se distribuyen de maneras prioritarias para unos y otras, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención y se ha trabajado mucho en las escuelas, en el espacio de recreo. Si tú ves el patio escolar, las mujeres siempre están en la esquinita sentadas en las bancas y los hombres están al centro jugando fútbol, haciendo escándalo, etc. Entonces, en efecto, habrá que pensar también cómo los espacios se han reconfigurado en el de por sí ya confinamiento femenino, ¿no? Pero en tu comentario está mucho de la respuesta, ¿no? Lo estás comentando, que es una idea que yo quiero reforzar y que lo he dicho desde el principio, de por sí ya estaban confinadas las mujeres, porque ese es el espacio asignado, porque ese es el lugar donde deben estar, ¿no? Entonces, si ese es el lugar donde deben estar, pero ese lugar es peligroso, y es más peligroso cuando hay hombres, pues
Por un lado, tiene que haber, y es lo que vemos quizá, una reconfiguración y un rebrote de la violencia, pero esperemos que también sea una posibilidad para que en muchos hogares las cosas se redistribuyan de una manera distinta. Si no hay un equilibrio distinto, no vamos a salir de esta crisis civilizatoria, porque además es un equilibrio que apela también a la naturaleza, al ecosistema, a todas estas cosas, ¿no? Entonces yo quisiera pensar que podemos hacer un reequilibrio y que ese reequilibrio también tendría que pensarse en los espacios, en cómo los compartimos, en los tiempos, ¿no? No quisiera pensar que entonces la computadora y las clases pues van a ser para los niños y la niña va a tener que ver a dónde se conecta, ¿verdad? Esperemos que no, Adriana. Esperemos. Y por otro lado, solo quería comentar que existen diversos grupos de compraventa en redes sociales, ¿no? Y noto que la mayoría de estas ventas son ahora de alimentos preparados por mujeres, y me parece muy importante el papel que juegan las mujeres en la reactivación de la economía familiar, ¿no? En estos momentos. Y esperemos que justo este papel tan importante que siempre ha estado presente, pero que ahora surge a partir a lo mejor de pérdida de empleo de parte de los hombres de la casa, no sé, ¿no? Cada caso variará, que esperemos que esto también, no sé si empodere o al menos dé a conocer, ¿no? Todo este valor simbólico que tiene cada una de las tareas, y que más allá del valor simbólico que pasa a ser importantísimo, ¿no? En efecto, tan importante que, como dices, puede hasta salvar la economía, ¿no? Si se piensa el consumo, la producción de alimentos de otra manera, seguramente sí. Totalmente de acuerdo, Adriana. Gracias, doctor. Gracias a ti. Ok, pues muchísimas gracias, Adriana. Tenemos también una intervención un comentario de Facebook de Aida León. Pregunta: a pesar de que nos falta mucho por avanzar, hemos logrado cosas impresionantes. Me alegra que toquen estos temas, que se dé la visibilidad de un problema que es real. Sí, yo creo que en estos espacios de ciencia también nosotras tenemos un lugar importante y tenemos mucho que aportar al desarrollo científico, ¿no? Sobre las relaciones humanas, sobre las configuraciones humanas, y tenemos mucho que aportar en el caso mío, ¿verdad? Pero también hay muchas otras posibilidades de aportar desde otros espacios científicos, digo, desde otros campos de la ciencia, desde luego. Pues creo que ya no tenemos alguna otra pregunta. Si gustan, alguien más que tenga alguna pregunta, pueden habilitar el micrófono en directo o algún comentario. Bueno, el día de ayer fue el día del divulgador y la divulgadora. Mira. Y estuvimos festejando con algunos de los participantes que estuvieron en tardes y en sábados en la ciencia. Bueno, pues entonces les invitamos también que visiten la página de la Dirección General de Investigaciones para que puedan ver esos mensajes, o en la página de Facebook de Sábados en la Ciencia. Pues sin más que nada, pues podemos cerrar la sesión. Creo que estuvo bastante muy interesante. Mucha participación de parte de ustedes y de la doctora María José García Oramas. Pues, doctora, si quiere darnos algún pequeño mensaje, algo para cerrar, para que podamos dar por concluida esta sesión. Sí, no, nada más agradecerles a las personas que estuvieron escuchando esta charla. Espero que también a través de la grabación y las páginas que tenemos en Facebook y de la universidad podamos continuarla, ¿no? Aquí yo dejo mi correo electrónico para quien quiera comunicarse también. Y gracias a ustedes también por escuchar, y gracias a Tardes de Ciencia por este espacio. Muchísimas gracias, doctora. Pues a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y de la Academia Mexicana de Ciencias, a nuestros colaboradores de difusión cultural y comunicación universitaria, a la doctora García Oramas por haber estado el día de hoy en Tardes de Ciencia, pues les agradecemos habernos acompañado en esta charla. También les recordamos que el día jueves vamos a tener otra charla, el 1 de octubre, con la charla Preguntas y Respuestas sobre el Universo, que nos compartirá Julio Rafael Baizabal Hernández de Neurona Red y Campamento Estelar, por el mismo enlace en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias y buena tarde. Tarde de ciencia.